Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Augusta de Thun y Taxis. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Württemberg y posteriormente en corregente de dicho ducado, siendo una mujer que sería conocida dentro de la corte ducal por interferir en la gobernación de su marido y por participar en distintas intrigas palaciegas, algo que ocasionó que se convirtiese en una mujer un tanto impopular, además de protagonizar una serie de discusiones familiares con su marido y su hijo mayor. Espero que os guste esta biografía. María Augusta de Thun y Taxis nació el 11 de agosto de 1706 en la ciudad de Frankfurt del Meno, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hija del príncipe Anselmo de Thun y Taxis y de la esposa de este, la princesa María Ludovica de Lobkowitz. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo María Augusta la tercera de sus vástagos. La muchacha pasó parte de su infancia y adolescencia en los Países Bajos austríacos, debido a que su padre, el príncipe Anselmo, obtuvo un permiso por parte del emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico para establecer una oficina de correos en la ciudad de Bruselas, debido a que dicha ciudad no contaba con una sede del correo imperial, ya que la familia Thun y Taxis era la que controlaba la administración del correo imperial dentro del Sacro Imperio. Posteriormente, la oficina imperial de correos fue trasladada a la ciudad de Frankfurt del Meno, instalándose así la joven en dicha ciudad cuando ya tenía 18 años de edad, lugar donde llevaría una vida cómoda gracias a la posición y a la riqueza que poseía su familia. Cuando la joven llegó a una edad casadera, se le empezó a buscar un buen casamiento que fuese beneficioso para su familia, colándose así en diferentes listas de candidatas para casarse con algún príncipe o noble alemán, siendo finalmente elegida para ser la esposa del príncipe Carlos Alejandro de Württemberg-Pimental, quien era visto como el posible heredero del ducado de Württemberg, convirtiéndose María Augusta en la prometida ideal al ser católica, ya que las demás candidatas eran protestantes, aparte de que sería descrita por aquel entonces como una joven de notable belleza, atractiva, de buena salud y culta, una descripción que pareció agradar a su futuro marido. El 1 de mayo de 1727 se celebró la boda entre María Augusta y el príncipe Carlos Alejandro en la ciudad de Frankfurt del Meno. Para entonces ella tenía 20 años de edad en el momento de la unión y él 43. Aquel matrimonio acabaría siendo bastante infeliz, debido a que ambos cónyuges tenían muy pocas cosas en común, aparte de la gran diferencia de edad que existía entre ambos. Pese a que su matrimonio siempre fue bastante frío, la pareja pronto se dedicó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1728 nació su primer hijo, un niño que se llamó Carlos Eugenio, el cual llegaría a ser duque de Württemberg. En el año 1729 nació Eugenio Luis, pero este falleció al poco de nacer. En el año 1731 nació Luis Eugenio, que llegaría a ser duque de Württemberg, y en el año 1732 nació Federico Eugenio, quien también llegó a ser duque de Württemberg bajo el nombre de Federico II Eugenio. En el año 1733 falleció el duque Everardo Luis de Württemberg, y como éste no había logrado tener hijos con ninguna de sus 2 esposas, el ducado pasó a su primo Carlos Alejandro, asumiendo así el nombre de Carlos I Alejandro de Württemberg.
En el mismo año en el que su marido se convirtió en nuevo duque de Württemberg, María Augusta alumbró un quinto hijo varón, llamado Alejandro Eugenio, pero este falleció durante su más tierna infancia, y en el año 1734 nació la última hija de la pareja, una niña que se llamó Augusta Isabel, la cual llegó a ser princesa consorte de Thun y Taxis. El matrimonio tuvo un total de 6 hijos en común, llegando 4 de ellos a edad adulta. Pese a que María Augusta era considerada una mujer de gran belleza en su época, ella no gozó una buena popularidad dentro de la corte de Württemberg, siendo tachada de ser una mujer insensata y despreocupada. Incluso se empezó a extender una serie de rumores que decían que era poco inteligente y bastante inculta, pero distintos historiadores creen que solo fueron una serie de rumores infundados que fueron extendidos por su propio marido y las personas que solían rodear a este, ya que hay constancia de que la duquesa era una mujer bastante culta que llegó a poseer una amplia biblioteca, además de que entabló amistad con distintos escritores y pensadores de la época, como por ejemplo el escritor y filósofo francés Voltaire. Pese a que su matrimonio era bastante infeliz, sus contemporáneos consideraban que los duques estaban hechos el uno para el otro, pese a sus diferencias, debido a que ambos eran grandes aficionados a extender rumores infundados y a las intrigas palaciegas. María Augusta no tardó en interferir en la política de su época y en la gobernación de su marido, además de criticar públicamente a los ministros de su esposo, algo que provocaría numerosas discusiones dentro de la pareja. Ambos cónyuges no tardaron en iniciar una serie de intrigas palaciegas entre sí. Incluso su marido llegó a espiarla para controlar cada uno de sus pasos, poniendo así una serie de sirvientes para que espiasen todos los movimientos de la duquesa y así evitar que siguiese interfiriendo en la gobernación o conspirando contra su propio esposo o miembros del gobierno. Incluso su marido, el duque Carlos Alejandro, obligó a María Augusta a firmar un documento donde ésta se comprometía a permanecer alejada de los asuntos de Estado y no seguir interfiriendo en la gobernación del ducado. Otro motivo por el que surgieron una serie de tensiones dentro de su matrimonio fue por el tipo de crianza y educación que recibirían sus hijos, ya que pese a ser ambos cónyuges católicos, se verían obligados a que sus vástagos se criasen bajo las creencias luteranas, ante los conflictos que habían surgido entre su marido y el pueblo protestante de su ducado, debido a que la población protestante del lugar era superior a la católica, siendo esta una manera de asegurar la futura gobernación del ducado para sus hijos. En el año 1737, su marido, Carlos Alejandro, falleció inesperadamente a causa de un edema pulmonar, convirtiéndose así su hijo mayor, Carlos Eugenio, en el nuevo duque de Württemberg, con tan solo 9 años de edad. Ante la minoría de edad de su hijo, María Augusta reclamó la regencia del ducado, pese a no contar con el apoyo inicial de la nobleza del lugar, debido a que la duquesa viuda era una mujer un tanto impopular. Pero para sorpresa de muchos, finalmente el Consejo de Regencia decidió nombrarla como corregente, compartiéndose la regencia en un principio con el duque Carlos Rodolfo de Württemberg-Neustadt y posteriormente con el duque Carlos Federico II de Württemberg-Oels, aunque la duquesa viuda en realidad no tuvo ningún tipo de poder dentro del ducado, sino que tan solo se tendría que ocupar de supervisar la crianza y la educación que recibía su hijo el duque. Entre los años 1739 y 1740, María Augusta inició un romance con el apuesto capitán del ejército de Württemberg, y pronto se extendió una serie de rumores dentro de la corte ducal, donde se decía de que la duquesa viuda se encontraba embarazada de su amante, algo que supuso un gran escándalo.
interfiriendo así el Consejo de Regencia en este asunto, siendo su amante el capitán destituido de su cargo, y María Augusta fue obligada a instalarse en la ciudad de Bruselas, donde permaneció por algunos meses bajo continua vigilancia, hasta que finalmente fue evidente de que no se encontraba encinta. Su estancia en el exilio ocasionó que la duquesa viuda no pudiese ejercer su cargo como corregente, manteniéndose así alejada de su hijo y de la política, en un momento un tanto complicado para el ducado de Württemberg, debido a que su hijo sería llevado hasta la corte del rey Federico II de Prusia, más conocido como Federico el Grande, quedándose la educación del pequeño duque en manos de los prusianos, alejándole de esta manera de la influencia de la familia Habsburgo. Tras permanecer unos meses en el exilio, María Augusta regresó a la corte ducal, pero no sería hasta el año 1744 que logró obtener cierta influencia dentro de la misma y recuperar algo de poder. La duquesa viuda se centra en asegurar un buen futuro para sus vástagos, logrando que sus hijos varones llegasen a desempeñar una carrera militar dentro del ejército prusiano, aunque sí es cierto de que en un principio intentó que su hijo menor, Federico Eugenio, desempeñase una carrera dentro de la Iglesia Católica, pero para su desgracia, su hijo mostraba más inclinación militar. La duquesa viuda también buscó buenos casamientos para sus vástagos, logrando casar a varios de sus hijos con dos de las sobrinas del rey prusiano Federico el Grande, casándose así su hijo mayor, el duque Carlos Eugenio, con la princesa Isabel Federica Sofía de Brandeburgo-Bayreuth, mientras que su hijo Federico Eugenio se casó con la princesa Federica de Brandeburgo-Schwedt, estableciendo así el ducado de Württemberg una serie de alianzas con la corona prusiana. Según iba haciéndose mayor su hijo, el duque Carlos Eugenio, la influencia de María Augusta se iría desvaneciendo, debido a que su hijo cada vez estaría más influenciado por el Consejo de Württemberg y por la corona prusiana, algo que ocasionó que la duquesa viuda ejerciese una gran presión para que su hijo fuese declarado como mayor de edad antes de lo esperado e intentar alejarlo de la influencia prusiana. Pero esto tan solo ocasionó que surgiesen más tensiones entre ella y el consejo privado y su hijo. En el año 1750, María Augusta tuvo una acalorada discusión con su hijo el duque, el cual ordenó detener a su propia madre y encerrarla en el castillo de Göppingen, lugar donde la duquesa viuda pasaría sus últimos años de vida, sufriendo en este lugar de una serie de calamidades que afectaron a su salud, debido a que dicho castillo no se encontraba para entonces en condiciones y apenas tendría comodidades, viéndose afectada por el frío y por la humedad del lugar, muriendo a causa de esos problemas de salud el 1 de febrero de 1756 a los 49 años de edad. Sus restos mortales descansan en la cripta del castillo del Palacio de Ludwigsburg, en Alemania. María Augusta fue una princesa que descendía de una rica familia que pertenecía a la antigua nobleza alemana, siendo su familia conocida por ocuparse del corro imperial, algo que le ayudaría a encontrar un buen casamiento, convirtiéndose así en duquesa consorte de Württemberg. Pese a que su matrimonio fue bastante infeliz, María Augusta logró asegurar la sucesión de dicho ducado, gracias a que tuvo 5 hijos varones de forma seguida, llegando a gobernar 3 de ellos el ducado de Württemberg. Pero por desgracia, esta duquesa tan solo vería gobernar al primero de estos. María Augusta sería conocida por ser una mujer extravagante, aparte de ser una gran aficionada a extender rumores infundados y por las intrigas palaciegas que llegó a desempeñar incluso contra su marido, además de por entrometerse en la gobernación del ducado,
intentando que su hijo no estuviese tan influenciado por sus ministros y por la corona prusiana. Pero finalmente esta duquesa, ante las discusiones que mantenía con su hijo y el hecho de no ser muy popular dentro de la corte, acabaría siendo apartada por la fuerza del gobierno y encarcelada por su propio hijo mayor. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Augusta de Thun y Taxis. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras madres pertenecientes a la realeza o a la nobleza que acabaron siendo encarceladas por sus propios hijos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.